escuchado mucho algo sobre que existió un cocodrilo en la L. ¿Ese sí fue real o no? Claro, es verdad, sí, claro. Pues bueno, el día de hoy estamos con Andrés Gutiérrez y pues no sé si de pronto ustedes lo han visto en algunas entrevistas. Él actualmente tiene una fundación que se llama Huellas del Bronx, donde pues recupera espacios así, pinta parques. Digamos, ahorita estaba pintando las bancas del Parque de Lourdes. Ahorita nos vinimos para el Parque de las Flores y pues está pintando aquí esta parte. Pero una cosa que me parece interesante de Andrés es que pues el cambio que tuvo, porque Andrés fue ex Saiyajin, ¿no? Sí. Entonces imagínese una persona que más de uno dijera, no, él va a cambiar, pero entonces ahí un cambio. Bueno, Entonces, soy Andrés, soy el director de la Fundación Huellas del Bronx. Estuve 27 años entre Cartucho y la L, porque realmente no se llama Bronx, sino la L, y pues acá cambiando, parcero, pues decidí cambiar después de pues el horror que viví en ese sitio y en el transcurso de mi vida. Entonces ahora colaboramos ayudando a pintar parques, recuperando espacios y recuperando personas, parceros, pero así es. con bendiciones. Andrés, una preguntita, ¿su merced dónde creció? Yo soy de acá de Bogotá y criado por el 20 de julio, pero desde muy niño cogí la calle y pues llegué al centro de Bogotá y ahí ya cambiaron las cosas. Su merced más o menos como a qué edad llegó a la calle. Como a los 12, 13 años, escucho. Era un niño. Sí, weón. Y digamos a un niño que, ¿por qué toma esa decisión? ¿Por qué cree Pues, que weón, no? pues yo tuve conflictos familiares, sí. Y pues ahí empezó la vuelta. ¿Ya? Me sentía solo, nadie me paraba bolas. Entonces, pues, el único camino fue la calle, loco. ¿No me entiendes? Pero su merced creció con los papás juntos, sí. No, solo mi mamá, pero mi mamá trabajaba mucho. Pues yo ni la culpa a ella de lo que pasó, weón. Pues tenía que salir a buscar lo del diario, ¿no? Claro. Lo de nosotros, marica. Bueno, Pues paila, ahí cogí los malos pasos, viejo. No hubo quien estuviera al lado mío apoyándome y todas esas cosas. ¿Cuántos hermanos eran? Somos tres. ¿O son tres? Somos tres, y grandes hermanos. Los quiero mucho a mis hermanos. Que igual también vivieron cosas desagradables. También les tocó. Sí, todos les tocó duro, mano. Cuando usted cogió la calle, ¿ellos también salieron con usted o no? Cada quien cogió su No, parche. cada cual hacía así. Oyó sus movimientos, pero ellos lograron hacer sus vidas bien. Y estudiaron y todo, pa. Eso ya. O sea, Y pues mi hermano mayor en su momento encontró una gran persona que lo ayudó harto. Y ahorita mi hermano pues es un gran profesional y pues bien, tiene su bonita familia, mano. ¿Usted de niño qué quería hacer de grande? Uy, ingeniero Su civil. sueño, pues, de- Ingeniero civil. Ese Ingeniero siempre fue civil, su sueño. sisazos. Quería ser ingeniero, perro. Pues aún me gustaría, pero no tengo como la plata para hacerlo, güey. Ahorita ando en otras vueltas. Más bien los ingresos que uno coge para ayudar personas a hacer otros business, ¿no? Sí, Como lo así que es. estamos haciendo. Porque cuando empezó a salir a la calle de niño. Pues ¿O vuelvo fue y le por digo el porque gusto? no fue por gusto. Todo fue porque hubo tristeza emocional, hermano. No hubo alguien que me dijera lo quiero. Nunca hubo, en mi cabeza no hay un mensaje de esos hacia mi corazón, ¿sí me entiende? Nunca, o sea, nunca hubo nadie al lado mío, loco. Paila. Entonces usted toma las malas decisiones, loco. Al ver que no hay quien lo respalde ni nada, usted, ¿no? Sí. Pero fue niño, ¿no? 13 años. Sí, claro, viejo. Duré harto jodiendo. Dormía en la 27 de Sur. Sí. Parce, y pues a veces pues ya cuando cogí el bazuco, weón, me sacaba las cosas de la casa, weón. Todo. Sí, pero pues yo me arrepiento de todo eso, weón, pero todo eso me llevaba pues al mismo desespero de que no tenía nadie, weón, ni familia, ni todo. Tenía el rencor, weón. Al ver mis primos con sus papás en diciembre que se iban con sus entornos y nosotros, paila, weón. Baila no tenía. No, ¿a quién, viejo? Tenía a mi abuelo.
Pero mi abuelo se murió y paila, weón. Caí más en la droga y en las malas cosas, que el viejo era el que me apoyaba. ¿Ya me entiendes? Tratos familiares, todos esos visajes. ¿A qué edad usted probó la droga? Pues como a los 13 años. Pero empezó de una vez con bazuco, no. No, con marihuana. Y después sí la bazuca. Es que la marihuana no me hacía, no me sentía lo mismo que con el bazuco, weón. En el bazuco me refugiaba más en lo que me pasaba. Esa es una droga más que todo emocional, loco. ¿Sí me entiendes? Al cambio la marihuana es para reírse. ¿Ya? En el momento no estaba para risas. Viví una situación emocional y agisosa. ¿Cree que de pronto la marihuana puede ser fuente para otras drogas o no? Pues hoy en día, pues no, pues weón, pues más que todo el licor sí, weón, el licor sí. El licor sí es la catapulta. Y como, digamos, bueno, usted llega a la calle el primer día y ¿para dónde coge con 13 años? ¿Para dónde Uy, va? marica, pues yo cogí y empecé a caminar, yo salí De una corriendo. sola. Sí, pero empecé, ¿sabe cómo? Yo ¿Cómo? empecé a expulgar el centro de eso. Mi mamá le compró una cicla a mi hermano menor. Sí. ¿Sí me entiende? Y pues a ella se veían como los privilegios, ¿sí me entiende? Porque a mi hermano menor y porque a no. Porque, Y yo me la llevaba abusivamente. Ya, y yo me bajaba por toda esa de la Victoria al Soco, loco, y llegaba hasta Claro, esa ya. primera, pero me daba miedo llegar solo hasta la 1 de mayo, con 22. Sí, Y allá me daba miedo que me robaran las ciclas y llegara sin nada a la casa, güey. entonces hay que separar un rato. Sí, sabes, pero ya empecé, ya después ya no iban las ciclas, sino ya me iba en bus. Y así empecé, loco. Y empecé a hablar con los chaceros, conocidos de los chaceros y todo eso. Y ahí fue cuando cogí lo malo, güey. Y andaba con un man que se llamaba Jairo Jairo. y otro Jason. Pero ninguno necesitábamos de hacer lo que hacíamos. Que al final yo no vengo de familia mala. Mi familia todo es bien. Sí. Todos son bien. Yo no vengo... Porque hay veces la gente dice que porque la familia fue No, así, eso es que mentira. entonces él se volvió así. No, mentiras. No, yo es porque no tuve quien me parara bolas ya. No tuve... Es algo emocional, pero... Y lo mismo el man con el que yo andaba tenía un supermercado. ¿Sí Tenía pilla? supermercado. El papá Tenía- Luquero allá en el tenía barrio. plata. En el momento Sisa se llamaba La Piel Roja. Y el piro se dañó, pues lo mismo, no ¿Se sé. dañaron juntos? Sí, weón, pero yo no entendía al man por qué. O sea, todo no, yo creo que era falta de atención, pero al man sí le daban atención. No sé el man por qué se volvió malo, weón. Entramos en esas circunstancias. Andaba con otro que se llamaba Jason, que el papá le pegaba mucho en eso. Y entonces el man sí. El man por eso sí, se sí iba era para la calle. comprendible, sí, nosotros nos íbamos a robar. ¿Con Sí, no. 13 años? Claro, yo estudiaba en un colegio de corbata, ¿sí me entiende? Sí. Y un día yo dejé de robar, un día que nos cogieron en Villa Los Alpes y nos amarraron al calle y nosotros con el uniforme del colegio y llamaron a mi casa y todo eso. Tremendo problema. Entonces dejé de robar, después me dediqué a otras cosas. En ese momento, Sí. ya de niño, ya después volví a robar ya como a los 18 años, ya. Pero digamos, usted de niño robaba para consumir vicio. A mí me gustaba era comer uvas. ¿Uvas? Sí. Robaba para eso. Yo a veces le cogía a mi abuelo 5 lucas, 8 lucas, pero no era para vicio, me gustaba comer uvas. Ah, Yo no robaba me gustaba galdear. Por eso hoy en día yo a mis nietos les doy lo que me piden, hermano. Porque al final yo a veces cogía cosas, era para galdear. eso es un buen consejo, ¿no? A lo Porque bien, igual, digamos, hay veces que- yo quería comerme algo, pero no había la posibilidad porque no había ni papá ni mamá. Baila. No había quien pedirle plata. No. ¿Ya? Entonces, hoy en día, pues yo miro toda la situación y por eso a mis nietos les doy el regusto, loco. Todo lo que se coman, lo que puedan experimentar, viejo. ¿Ya? ¿Cómo fue la primera vez que usted dijo, nada, esto ya no iba a probar? Uy, no, ¿Cómo pues fue? a mí la marihuana la primera vez yo lo probé en el colegio. ¿Ya me entiende? Y ese Sí. día fue con unos manes, un man que se llamaba Álvaro, ahí en el Calvo Sur. Y ahí estaba la olla de las brisas y ahí fuimos y compramos la marihuana y todo, Sí. ¿sí pilla?
Entonces yo me pegué los clones y yo me tenía una chaqueta de mi tío que era una chimba. Que yo me le ponía la ropa a mi tío, ñero, porque no tenía quien me comprara y eso. Mi tío vestía una chimba, ¿sí pilla? Sí. Yo me le ponía la ropa a escondidas al man, weón. Ah, ¿Ya me entiendes? Y entonces después, y yo ese día me trabé, weón, y ese día yo experimenté algo dañero. O ¿Qué sea, no sintió? me gustó, socio. Paila, paila. Seca la boca y no podía respirar. Y yo Parece terminé que en se el mal viajó. hospital de San Blas y estaba mareado con los manes que me iban a robar. O sea, usted pensó que le iban Que, a robar. que me iban a echar mano los piros. ¿Sí pilla? Sí. Y ya después ya le fui cogiendo el tiro. Y me volví el que baretero yo. O sea, ya le daba. Sí, pero después cuando murió mi abuelito, weón, Sí. ya cogí la bazooka, marica. ¿Y por qué? O sea, usted. Porque ya emocionalmente no estaba bien. Pero digamos, usted en esos tiempos, ¿eso como qué año era más o menos? Como en el 90 y algo. O sea, ya usted escuchaba que el bazooka era Claro, re malo, ya había re ido malo. yo ya había ido al ejército y todo. Y Y ahí es- fumé la de bazooka, weón. Yo la dejé hace como 17 años, escucho. ¿Cómo fue la vez que usted dijo, venga, va a probar bazooka? Uy, marica, yo estaba con unos parceros allá en el barrio, un man que se llamaba El Pato. El ¿Sí Pato. pilla? Un saludo para el socio, si lo veo, lo aprecio mucho yo, mano. La buena. Y el mancito, y estamos con otro man que se llama Nando, y este hijo de estaba fumando pistola y nos dio a probar esa gonorrea y paila. Pero él les dijo, esto es pistola. No, nada. O a gancho, sí, No, a gancho ciego, y pues nosotros borrachos, weón. Él dijo, esto les quita la borrachera. Paila. Cuando usted probó la primera vez que de una vez sí le quitó la borrachera o qué sintió. No, que fue paniqueado, pues lógico que me quitó la borrachera, pero que fue paniqueado. Y entonces el estado de esa vuelta, eso le pide, el cuerpo le pide y le pide. Usted no puede parar de consumir, loco. Eso es el problema de eso. Usted no puede parar de consumir. ¿Qué pasa ¿Sí? cuando una persona que fuma bazooka para? ¿Qué siente? O sea, Uy, no, el cuerpo... baila, le No, pide. porque la reacción química es... Y diarrea y todo eso, güey. El llamado cólico. Yo no sé qué le daba, socio. Cuando fumaba azúcar. ¿No? Y esa cara de chirri que tiene, piro. Le Pero da- sacan todo así en la entrevista, ¿no? Sí, sí, obvio. Ya. Y entonces, así empecé a probar la bazooka y eso, perrito. Y ahí me quedé ñero, después cogí la pipa. Pero o sea, la vez que usted probó solo, usted Yo ya solo, después yo solo soplaba para cuando me emborrachaba, ¿sí pilla? empezó así. Cada 8 días. Ya después soplaba, ya después se murió mi abuelo y me dio emocional. Y ahí sí soplaba todos los días, ñero. Ya ahí la cogió. En sano juicio. Iba a un lado donde le llamaban la sociedad los poetas muertos. ¿Ya me entiende? Sí. Los manes solo allá iban que el poeta del barrio, que el cuentero, que esto, solo manes artistas, pero ninguno fluyó la color. Entonces era tal, allá era una soplada ni la de pu madre, ñero. ¿Qué era? ¿Como un parque o una olla? No, una casa, antiguamente no había, usted no soplaba en la calle, hermano. Ya no se Eran veía adentro nada. en casas, en edificios, en el centro están llenos de residencias para usted soplar. ¿Sí pilla? Sí. Me estaba contando que ya, digamos, probó el pistolo y ya después empezó a hacerle a la pipa. Pero ¿cómo llegó a la pipa? O sea, la primera vez que usted probó la pipa como tal. Un día que no tenía cigarros, weón. Como a las 3 de la mañana y todo estaba cerrado, marica. Cuando menos pensé, uy, marica, se me apareció un loco llave. Y me dijo, pues écheselo a la pipa, weón. Que eso es como igual y mejor. Mejor, era 1000 veces mejor, weón. Y ahí me quedé pegado a esa mierda, marica. La diferencia entre el pistolo y la pipa es mucho. Muy claro. Es 1000 veces más poderoso la pipa. Porque, o sea, ¿qué diferencia hay? No se entra de manera directa, loco. Que con el pistolo, güey. En efecto. Sí, el efecto es diferente. ¿Y esa vez que probó usted se quedó fumando toda la noche o se fue para la casa? Uy, no, toda la noche. Usted no puede parar, loco. Yo duraba hasta 15 días fumando sin parar. ¿Ya me entiende? No podía parar de fumar. Noche, día, tarde, marica. Uy, marica, era enfermo. Eso es una gonorrea y puta.
muy paila, loco. Y gracias a Dios, pues ya lo superé, weón. Yo 17 años 17 blanco, años. que no, Nada. que nada de nada. Cuando, digamos, bueno, hay mucha gente, digamos, como jóvenes como yo, que no sabían la diferencia entre lo que era la L y el cartucho. ¿Qué diferencia eran los dos que usted...? Nada, la única diferencia era el nombre, weón. Todo era lo mismo, era una vértebra el cartucho, la L. ¿Ya me entiende? Pero Era no había igual. ninguna diferencia. El centro, todo el centro estaba vuelto mierda, contaminado. No solo el cartucho, bueno, el Samber, la favorita, todo eso, baila. Desde que estaba el cartucho siempre existió también el Samber y Todo la... eso, sí, O sea, claro. también existe. Claro, eso era así aparte del cartucho también. ¿Ah, sí? Claro, hasta la primera, hasta la Ortúa, pues. Todo eso era que le Todo llamaban el era así, cartucho. hacía parte del cartucho, güey. En el cartucho, digamos, como el manejo era igual. Sabían sus Sí, claro, igual, duros. sí. Cada organización tenía su líder y eso, ¿sí me entiendes? Y había pues un man que organizaba todo. Es el que sale por ahí en televisión, güey. Coacal. No me acuerdo el nombre de ese man, güey. Es como un líder del cartucho, weón, que salió en varios. ¿Sí? El Sí, man claro, el era... man. Era El man que... cuando cesó la caída del cartucho, el man fue el que manejó todos los hilos con el gobierno y todo eso, ah, de la caída del cartucho. cuando usted estaba en el cartucho, digamos, ¿usted ya empezó a hablar con duros o no? Claro, Ya pues. de una llegó a estar. No, porque esto se empieza a camellar desde abajo, desde campanero, taquillero, ¿sí me entiende? De hacer mandados, si usted se gana primero el sitio. Pues se ha escuchado mucho algo sobre que existe un cocodrilo en la L. ¿Eso sí fue real o no? Claro, es verdad, sí, claro, totalmente. ¿Y cómo llegó ese cocodrilo ahí? ¿Qué pasó con él? Pues lo metieron babilla, Babilla, pues. sí, ahí pues se fue creciendo. ¿Cuál era el objetivo del cocodrilo como tal? Pues eliminar personas, pues policías, pues sí, pues todo lo que le hiciera daño al entorno. Pues en esa época, hermano, ¿sí me entiende? Porque ahorita ya los pensamientos Ah, sí. son diferentes, hermano. ¿Y qué pasó con ese cocodrilo? Pues lo sacó la Secretaría de Hábitat ¿De hábitat? en ese entonces y el cuero terminó en el Restrepo. En el Restrepo. Vaya a saber quién tiene los zapatos del cocodrilo, ¿ya? Se empieza a ganar la confianza. En el cartucho, ¿cuál era su función? ¿Campanero? Campanero, hacía mandados, taquillaba. Quiero saber cómo son los rangos, cómo eran los rangos dentro de la L. De la L, weón, pues estaba el campanero, el taquillero, el saya, ¿sí? Sí. Sabía mucho, weón, el que empacaba, el que movía la plata, ¿sí me entiendes? Era una organización criminal, una empresa, pues. Pero digamos, o sea, como el máximo rango que era el Saya. O ya, No, ya parce, había no, más. el jefe, weón. El duro. El dueño de la vuelta, marica. Entonces usted llega siendo campanero a la L, ¿no? Sí, campanero, haciendo mandados. ¿Y cómo llega a ascender a Con Saya? los años, con confianza. Y fuimos abriendo espacios pues en otros barrios en Bogotá. Y así, weón. Fuimos a Ecuador, fuimos a muchos lados, weón. Digamos, ¿eso era que por sueldos? ¿O Sí, cada quien tenía un claro. sueldo fijo? Claro, weón. Y pues en el momento hasta las taquilleras, todo el mundo le pagaban bien. Pues en su momento pagaban hasta... El que mejor pagaba era el chulo que pagaba 150 lucas un turno. Pero hace Ah, ya. como 20 años, imagínese usted, 150 lucas. Es como si hubieran pagado 1,5 millones diarios. A lo bien. De tanta Oye, plata que se movía. sí, porque la economía era diferente a la de ahora. Y ahí vivía ahí mismo, en la L. Claro, pero no, yo no vivía ahí. ¿Usted veía? Sí, porque eran turnos como una empresa, entraba hacía turnos 24 horas. Entraba a las 11 de la mañana y salía a las 11 de la mañana del otro día. Ahí seguía fumando.
Sí, o sea, no. O yo me iba para la casa. Pero, o sea, usted en ese tiempo todavía fumaba. No, no, O no. ya había dejado de fumar. Claro, claro, weón, eso. Para hacer vueltas allá no tocaba ser serio, Como una weón. Sí, empresa. claro, weón. Una Llega alguien a empresa. camellar y todo. Sí, claro, weón. Desde que allá se movía plata y visajes. Usted no podía estar paila porque lo torcían, marica. Que lo fumaban, weón. Todo eso El criterio, carácter. todo eso que usted vive en la calle, ¿usted qué cree que lo más duro que Pues muchas cosas, weón. ver una que le haya quedado marcada? Que usted diga, ¿En la calle o en la L, esos? bueno, en la calle y en la L, la L, digo. No, weón, pues en la calle, pues marica, cuando vendían los órganos, ¿sí pilla? Vendían los órganos y mataban a los habitantes de calle. Me pide cómo matar a un loco a batazos. A batazo. Y en la L ver matar a un niño a martillazos en la cabeza, weón. Sí, eso fue lo más áspero, Niño. quizás. Porque, digamos, llegaban a matar a un niño. Pues porque cometía errores, perro, como todo. ¿Usted estuvo en la cárcel? ¿En dónde? ¿En la cárcel? Claro, weón. ¿Cuántos años? Como 3. ¿La cárcel en cuál? ¿Aquí en Bogotá? Sí. No, en Medellín. ¿En Medellín? ¿Qué es lo más duro de la cárcel? Todo, perro. Todo. La soledad, todo, compa. Todos los días exponer la vida, la monotonía, ya me entiende, el encierro, todo, socio. Mentalmente, pues áspero, socio. Usted estar años en un sitio áspero y antes la cárcel era más violenta. ¿Ya me entiende? En la cárcel también existen rangos. ¿Sí? Claro, y pues o sea, así sea muy picante. Usted llega a un sitio donde manda a alguien, pues paila, tiene que someterse, güey. Así se alma Pues así sea el más en la paila, calle, en la güey. cárcel es otra vez. El más paila, güey. Después de, bueno, de todo lo que usted vivió en la calle y todo eso, ¿cuándo fue el momento como que usted dijo, no, yo ya no, ya esto no es lo mío, sí, yo me quiero salir de esto? Empezar a cambiar. Pues ya cuando vi que la había cagado mucho en mi vida, güey, con mi familia, a mis amigos, a mí mismo, güey, más que todo a mí mismo, güey. Que al final uno vive una sola vez para desperdiciarla con basura, güey. Ya me entiendes, respeto a la gente que ahorita pues hace o vende eso, la respeto, pero pues yo viví cero terror a raíz de todas esas vueltas, güey. Aún, weón, tengo secuelas, visajes, güey, visajes. Hasta aquí, y o fue un cambio poco a poco. No, O fue el de cambio radical. de una vez salí Sí, de la no. vuelta, de cortar la vuelta ya nomás, salí gracias a Dios. ¿Usted cómo cree que una persona puede llegar a cambiar, digamos, pues, a dejar de pronto la calle, los vicios? No, eso es No. el mismo, pues. ¿Usted no Eso cree no que hay, no creo en fundaciones que lo encierren a usted a cambiar, eso es mentira, pues. La real fundación es uno mismo, weón. Querer el cambio, ocuparse, saber que es útil. ¿Ya me entiende? Sí. La vida es una sola, no desperdiciarla en tonterías y victimizarse, a contaminarse que está enfermo para toda la vida, porque es mierda. Es mierda, weón. Es porque uno quiere estar ahí ya. Hay que trabajar la emoción que lo llevó a la vuelta, güey. ¿Ya me entiendes? Y camellarla y sacarla, expulsarla. Sí, Y pues a mí también me cambió mucho mi esposa, mis hijas, hoy en día mis nietos, amigos. me ayudaron. Sí, hermano. Muchas... ¿Cómo un amigo puede ayudar a otro, digamos, cuando le está consumiendo? Uy, hermano. Pues a mí me dieron más que todo moral, hermano. No, y el man invirtió tiempo en mí, tiempo, espacio a lo bien, hermano. El man estuvo ahí, weón. Hay algo curioso y chévere que me parece de usted, que bueno, digamos, hay personas que cambian, sí, pero pues cambian para ellos. Pero usted, a propósito de crear una fundación, de
ayudar a las demás personas? ¿Por qué nació eso? Weón, pues a raíz del mal que hice, weón, y pues como yo me sentía cuando estuve en ese estado, weón. Entonces, marica, estas personas, yo me di cuenta que necesitan un empujón. Y pues yo creo que yo pasé por todo lo que pasé, era para aprender y poder ayudar, weón. Sin haber pasado por ahí no se puede ayudar, marica, porque usted no le puede, como le dijera, usted no le puede dar un consejo a alguien sin estar en los zapatos del man, sin haberlo vivido, güey. ¿Ya? Uno puede pedir comida a alguien teniendo hambre, pero si la otra persona nunca ha sentido hambre, nunca va a sentir el corazón de darle a la persona, ¿ya? ¿Sí me entiende? Eso es lo que pasa, güey. Estuve en los zapatos de, sin poder pagar un arriendo hace 20 años, ¿sí me entiende? Hoy en día estoy muy bien, gracias a Dios, ¿sí me entiende? Pero hace 20 años no tenía para pagar un arriendo, no tenía, a veces no comía, ¿sí me entiende? Porque no tenía para comer, weón, pero tenía para que mi familia comiera, pero yo no me alimentaba bien, sí pillas eso. Entonces todas esas cosas me llevó a eso, weón, a poder ayudar personas y recuperarlas tal cual, weón. ¿Cómo nació Huellas del Bronx? Uy, parce, eso nació hace 10 años, ya van a ser 10 años, sí, que 11 que se fabrica Huellas del Bronx a raíz de eso, weón, de que había una necesidad en la sociedad, parce. Y pues nosotros estábamos dispuestos pues, a calmar esa necesidad, marica. Y pues lo hemos hecho, hemos estado en buenos eventos, silenciosamente. Hemos sido condecorados por el Consejo de Bogotá por la labor social. Me han intentado meter en líos, en chimbadas, weón. Por eso ahora ando suave y eso, weón. ¿Ya me entiende? Por confiar uno en otras personas, terminar metiéndolo a uno en problemas. Sí, ahora ando suave, weón. Pero usted, somos humildes y Sí, no hay acá nada de no, lo que es lo que ni hay. mentiras ni nada, Así weón. es. Nosotros como pueblo lo invitamos a un día de camello de nosotros. Así Weón. es. ¿Sí pilla? Y ya con personas que estuvieron rehabilitadas del proceso. ¿Ya me entiendes? Ya después el otro capítulo será ir allá a la sede donde están los chinos y donde está todo, donde se reparte la comida, donde... Bueno, para los que no saben, Huellas del Bronx también ayuda a muchachos en habitabilidad de calle, ¿no? Sí, claro, a vendedores informales, madres cabezas de familia, prostitutas, de todo, desplazados, todo el que tenga necesidad, loco. Diga, un papá o que esté viendo este video o esta entrevista, sí, y tiene un hijo que está consumiendo, que está mal de la calle, todo, las drogas. ¿Qué consejo usted le daría al papá para que Uy, ayude a su hijo? papi, créale, créale y aconséjelo, ¿sí me entiende? Y guerree su hijo, esos de perdedores. Dejar ir a un hijo solo por ego. No, papi, tiene que guerrearlo. Uno, un hijo no decidió venir al mundo, uno fue el que decidió traerlos. Entonces no comparto la idea de que entregárselos al demonio así nomás, compa. Tiene que haber un- como una exigencia del padre, loco. Más que todo, la cultura viene del papá, viejo. Más que todo. Eh, ¿Ya? Y bueno, ya vamos acabando, amigos. Y pues yo siempre antes de acabar, yo hablo tema del TUSI, ¿sí me entiende? Porque yo veo que pues muchos jóvenes estamos sufriendo ese tema. ¿Qué consejo usted le daría a un Muy joven que loco que está la metiendo jugada, TUSI? porque ahorita eso ya viene una problemática en unos años, ya no es de bazuco, sino de tusi, viejo. ¿Ya? Va a haber habitabilidad de calle, ¿Por consumidores de TUSI? claro, y problemas de salud, muchos efectos, viejo. Pintura, una pintura. Y se pintaron que las Todas bancas las sillas, todas todas las las bancas, sillas. se recuperó todo ese espacio, Y pues, se ha recuperado todo ese espacio. ¿cada cuánto más o menos hacen este asilo de... Todos los días mantenemos estamos en muchos, donde hay pues espacios en mal estado, nosotros entramos y recuperamos el espacio.
y ya eso entra a la administración del mismo comercio, ¿sí? El mismo Sí. comercio ya se encarga de mantener ese espacio en rehabilitación. La donación que hicieron ustedes de la pintura es espectacular, mi hermano, porque realmente necesitamos la conciencia de la gente, el querer participar, y muchas de las personas, aunque tienen esa fuerza de querer participar, no tienen el tiempo suficiente o no tienen, digamos, la ventaja de poder participar. Pero es irreal esto. Porque hasta ahora llega mucha gente y para pararlos es un gallo yo coxo.